Eran las tardes solitarias las que más dolían a María. Sentada en su pequeña casa de campo, observaba el sol desvanecerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El canto de los pájaros al regresar a sus nidos era el único sonido que rompía el silencio. Este escenario, que en otro tiempo había sido su refugio de paz, ahora solo le recordaba la ausencia de su querida hija, Lucía. María cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. Podía ver a Lucía, con su cabello oscuro ondeando al viento, corriendo por el jardín y riendo a carcajadas. Recordó cómo le gustaba jugar a las escondidas entre los árboles frutales, y cómo solían sentarse juntas en el porche, contando estrellas y susurrando sueños. Pero esos momentos se sentían cada vez más distantes, como si pertenecieran a otra vida. Habían pasado 20 años desde el día en que Lucía desapareció. Fue un día como cualquier otro. María había salido al mercado y cuando regresó, su hija no estaba. Al principio, pensó que estaría jugando en algún rincón de la casa o del jardín, pero después de buscarla frenéticamente y de llamar a los vecinos, la desesperación se apoderó de ella. La policía fue alertada, se organizaron búsquedas y se difundieron carteles con la foto de Lucía, pero nunca encontraron ninguna pista. Con el tiempo, la búsqueda se detuvo y la comunidad comenzó a seguir adelante, pero María nunca pudo aceptar la pérdida. Cada rincón de la casa tenía un rastro de Lucía, sus juguetes cuidadosamente guardados en una caja, su habitación intacta, esperando su regreso, y las marcas de crecimiento en el marco de la puerta que María había registrado con tanto amor. A pesar del paso del tiempo, la esperanza nunca la abandonó. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, su corazón latía con fuerza, esperando que fuera Lucía. Cada noticia sobre niños encontrados o sobre personas desaparecidas la llenaba de una esperanza renovada, aunque siempre terminaba en desilusión. María se levantó y se dirigió a la ventana. El jardín, que una vez fue un campo de juegos para Lucía, ahora estaba descuidado, pero aún se podía sentir la energía de aquellos días felices. Una suave brisa le acarició el rostro, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres. Suspiró profundamente y se prometió a sí misma, como lo hacía cada día, que no perdería la esperanza. Sabía en su corazón que su hija seguía viva en algún lugar, y que algún día volverían a estar juntas. Mientras el sol se ocultaba y las estrellas empezaban a brillar en el cielo, María se acurrucó en su silla favorita, con una vieja manta que había tejido para Lucía. Cerró los ojos y, por un momento, se permitió soñar que su hija regresaba a casa, que la abrazaba con fuerza y que todas las lágrimas y el dolor se desvanecían en un mar de alegría y amor. Con ese pensamiento, María se quedó dormida, aferrada a la esperanza que la había mantenido viva durante todos esos años. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar, María se despertó con una sensación extraña. Había tenido un sueño en el que Lucía, vestida con un vestido blanco, corría hacia ella con los brazos abiertos. Ese sueño se sintió tan real que, al despertar, su corazón latía con fuerza y una lágrima rodó por su mejilla. Decidió levantarse y comenzar su día, tratando de sacudir la sensación de nostalgia que el sueño había dejado. Después de preparar su café, María salió a revisar el buzón, una rutina diaria que realizaba con la esperanza de encontrar alguna noticia sobre su hija. Normalmente, el buzón solo contenía facturas y publicidad, pero ese día, algo diferente capturó su atención. Entre los sobres habituales, había una carta sin remitente, con una caligrafía desconocida. El corazón de María dio un vuelco. Abrió la carta con manos temblorosas y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Mamita, estoy viva y quiero verte. Te he buscado durante años. Lucía. Las palabras parecían brillar en el papel, como si tuvieran vida propia. María se sentó en el porche, incapaz de contener las lágrimas. ¿Podría ser cierto?
¿Podría su Lucía estar viva después de tanto tiempo? Su mente se llenó de preguntas, pero una sensación de esperanza la envolvió, tan fuerte que casi podía tocarla. Releyó la carta varias veces, buscando algún indicio de que podría ser una broma cruel, pero todo en ella parecía auténtico. La letra, el tono, la referencia a mamita que solo Lucía solía usar. En el reverso de la carta, había más instrucciones. Le indicaban viajar a una pequeña ciudad costera y le daban la dirección de una cafetería donde debía esperar. María se apresuró a preparar sus cosas. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en su pecho. Guardó la carta con cuidado en su bolso, como si fuera un tesoro. Mientras se preparaba para el viaje, su mente volvía a los recuerdos de Lucía, tratando de imaginar cómo sería ahora, después de tantos años. Tomó el autobús hacia la ciudad costera, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. El paisaje cambiaba, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, en el futuro reencuentro que esperaba con ansias. Cada kilómetro recorrido la acercaba más a su hija, y con cada momento que pasaba, su esperanza crecía. El trayecto fue largo, pero finalmente, el autobús llegó a su destino. La ciudad costera tenía un aire tranquilo, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. María siguió las indicaciones de la carta y caminó hasta la cafetería junto al mar. El lugar tenía un ambiente acogedor, con mesas de madera y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. María se sentó en una mesa cerca de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Observó cada rostro que entraba, buscando desesperadamente a su hija. El tiempo parecía alargarse, y cada minuto que pasaba, la llenaba de más nerviosismo. Finalmente, la campanilla de la puerta sonó y una joven entró. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, María supo que era Lucía. La joven se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a ella, ambas rompieron en llanto. Lucía cayó de rodillas y abrazó a su madre con una fuerza que parecía querer recuperar todos los años perdidos. Las lágrimas caían sin cesar, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellas dos, madre e hija, reunidas al fin después de tanto tiempo. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente se separaron, María tomó el rostro de Lucía entre sus manos, mirándola con amor y asombro. Era su hija, la misma niña que había desaparecido hace 20 años, pero ahora convertida en una joven adulta. Los años de separación se desvanecieron en ese abrazo, y en sus corazones, supieron que nunca volverían a estar separadas. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, María y Lucía comenzaron a hablar, compartiendo sus historias, sus penas y sus esperanzas. La cafetería se llenó de risas y lágrimas mientras madre e hija, al fin reunidas, se prometieron nunca más dejar que nada las separara. Después del emotivo encuentro en la cafetería, Lucía y María pasaron horas poniéndose al día, compartiendo historias y reconectando. Cuando la noche cayó, decidieron regresar juntas a la pequeña casa de campo donde todo comenzó. María sentía una mezcla de emoción y ansiedad mientras preparaba sus cosas para el viaje de vuelta. Sabía que este viaje marcaría el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, pero también estaba consciente de los desafíos que podrían enfrentar al revivir viejos recuerdos y enfrentar nuevas realidades. El viaje en autobús de regreso al pueblo fue una experiencia cargada de emociones. María observaba a Lucía, tratando de grabar cada detalle de su rostro, cada expresión y cada gesto. Lucía, por su parte, se aferraba a la mano de su madre, sintiendo una conexión profunda y renovada. Durante el trayecto, hablaron de cosas triviales y profundas, riendo y llorando mientras los paisajes pasaban rápidamente por la ventana. Al llegar al pueblo, María sintió una punzada de nostalgia al ver los lugares familiares que habían sido testigos de su dolor y esperanza durante tantos años. Sin embargo, esta vez,
Esos lugares parecían más brillantes, más llenos de vida, ahora que tenía a su hija a su lado. Lucía también miraba a su alrededor, recordando fragmentos de su infancia y sintiendo una mezcla de familiaridad y extrañeza. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de campo, María se detuvo frente a la puerta, respirando hondo antes de abrirla. Lucía observó el jardín descuidado, recordando vagamente los días en que solía correr y jugar allí. Entraron en la casa, y Lucía se quedó en silencio, mirando alrededor. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero los recuerdos empezaron a fluir. María condujo a Lucía a su antigua habitación, que había mantenido intacta durante todos esos años. Los juguetes estaban en su lugar, la cama perfectamente hecha y las paredes decoradas con dibujos infantiles. Lucía se acercó a la cama y se sentó, acariciando la colcha que su madre había tejido para ella. Las lágrimas volvieron a brotar mientras las dos se abrazaban, compartiendo el dolor y la alegría del reencuentro. Durante los días siguientes, madre e hija trabajaron juntas para revitalizar la casa y el jardín. Plantaron nuevas flores, podaron los árboles y arreglaron la cerca. El proceso de trabajar codo a codo les permitió fortalecer su vínculo y sanar sus corazones. Las risas comenzaron a llenar el aire, reemplazando los años de silencio y tristeza. María y Lucía también se tomaron el tiempo para explorar el pueblo. Los vecinos, al verlas juntas, se conmovieron y ofrecieron su apoyo. Muchos de ellos recordaban a Lucía y se alegraban de su regreso. La comunidad, que una vez se había cerrado alrededor del dolor de María, ahora se abrió para celebrar el reencuentro de madre e hija. Un día, mientras paseaban por el mercado local, Lucía encontró una vieja amiga de la infancia. La sorpresa y la alegría del reencuentro llenaron sus corazones, y pronto, las dos jóvenes estaban compartiendo historias y risas como si el tiempo no hubiera pasado. María observaba con una sonrisa, sintiéndose agradecida por cada momento que pasaban juntas. Sin embargo, no todo fue fácil. Lucía tuvo que enfrentarse a los recuerdos dolorosos de su secuestro y los años de vida con personas que la habían criado como su hija. Había muchas preguntas sin respuesta y emociones no resueltas. María, a su vez, tuvo que lidiar con su propia culpa y la angustia de haber perdido tantos años con su hija. Decidieron buscar ayuda profesional para navegar por estos sentimientos complejos, y juntas comenzaron a asistir a sesiones de terapia. La terapia les ayudó a entender y aceptar su pasado, a perdonarse a sí mismas y a los demás, y a construir un futuro sólido y amoroso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras María y Lucía trabajaban en sanar y fortalecer su relación. La casa de campo, una vez silenciosa y sombría, ahora resonaba con la música de sus risas y conversaciones. En cada rincón del pueblo, la historia de María y Lucía se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su viaje de regreso a lo desconocido había sido un desafío, pero también una oportunidad para redescubrirse y reconstruir sus vidas. A medida que el tiempo pasaba, madre e hija encontraron consuelo y alegría en su nueva realidad, agradecidas por la segunda oportunidad que la vida les había brindado. Al llegar a la ciudad costera, María se sintió invadida por una mezcla de nerviosismo y esperanza. La brisa del mar acariciaba su rostro mientras caminaba por las calles adoquinadas, siguiendo las instrucciones que había memorizado de la carta de Lucía. Cada paso la acercaba más a la posibilidad de ver a su hija, y su corazón latía con fuerza en su pecho. La cafetería junto al mar, con su fachada de madera pintada en tonos pastel y sus grandes ventanales, parecía acogedora y familiar. María respiró hondo y entró. El interior estaba decorado con encanto rústico, mesas de madera, sillas antiguas y estanterías llenas de libros y objetos curiosos. La luz del sol entraba a raudales, creando un ambiente cálido y reconfortante. María se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver el mar y el ir y venir de los transeúntes.
Observaba a cada persona que entraba con la esperanza de que una de ellas fuera Lucía. Las manos le temblaban ligeramente, y trató de calmarse tomando sorbos pequeños de la taza de té que había pedido. Los minutos parecían horas mientras esperaba. Cada sonido de la campanilla de la puerta elevaba su ansiedad. De repente, la campanilla sonó y una joven entró. María levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la desconocida. La joven tenía el cabello oscuro y rizado, y unos ojos que irradiaban una mezcla de emoción y nerviosismo. María supo en ese instante que era Lucía. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, reconociéndose mutuamente a pesar de los años y las circunstancias. Lucía avanzó lentamente hacia la mesa, sus pasos inseguros al principio, pero ganando confianza con cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló junto a su madre y la abrazó con fuerza. María la rodeó con sus brazos, y ambas estallaron en lágrimas, sus cuerpos sacudidos por sollozos de alegría y alivio. Era un abrazo lleno de amor y dolor, un abrazo que intentaba recuperar los años perdidos. Durante largos minutos, permanecieron así, abrazadas, sin necesidad de palabras. El simple hecho de estar juntas nuevamente era suficiente. Finalmente, se separaron lo suficiente como para mirarse a los ojos. María acarició el rostro de Lucía, maravillándose de cómo había crecido su pequeña niña. Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de su madre y las besó, agradecida por haber encontrado finalmente a la mujer que había buscado durante tanto tiempo. Se sentaron y empezaron a hablar, sus palabras saliendo atropelladas por la emoción. Lucía contó cómo había sido secuestrada y llevada a otra ciudad por una pareja que no podía tener hijos. La habían criado como su propia hija, pero Lucía siempre supo que algo no estaba bien. A medida que crecía, empezó a hacer preguntas y a investigar su pasado, hasta que descubrió la verdad. Huyó de la pareja que la había criado y comenzó su búsqueda para encontrar a su verdadera madre. María escuchaba con atención, sus manos temblando mientras acariciaba las de Lucía. Cada palabra de su hija era un bálsamo para su alma herida, pero también traía consigo una oleada de dolor por los años de sufrimiento que ambas habían vivido. Sin embargo, la alegría de estar juntas nuevamente superaba cualquier tristeza. Lucía le contó a María cómo había llegado a la ciudad costera después de seguir pistas y buscar en archivos y registros. Había trabajado en varios lugares, ahorrando dinero y buscando cualquier rastro que la llevara a su madre. Finalmente, había encontrado una pista que la llevó a la pequeña casa de campo, pero al llegar, descubrió que María ya no vivía allí. Desesperada, decidió dejar la carta con la esperanza de que María regresara algún día. María, con lágrimas en los ojos, le aseguró a Lucía que nunca había dejado de buscarla y que siempre había mantenido la esperanza de reencontrarse. Le contó cómo había mantenido su habitación intacta, cómo había guardado cada juguete y cada dibujo, esperando el día en que su hija regresara a casa. Mientras hablaban, el personal de la cafetería observaba la escena con discreta emoción. Era evidente que se trataba de un reencuentro especial, y algunos de los clientes no pudieron evitar derramar una lágrima al presenciar el amor y la alegría que irradiaban madre e hija. Después de pasar horas hablando y poniéndose al día, María y Lucía decidieron que era hora de regresar juntas a la casa de campo. La emoción del reencuentro les daba fuerzas para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. Se levantaron y, con las manos entrelazadas, salieron de la cafetería, listas para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. El viaje de regreso fue tranquilo, con María y Lucía disfrutando de la compañía mutua y compartiendo más historias y sueños para el futuro. Al llegar a la casa de campo, María abrió la puerta y dejó que Lucía entrara primero. La joven recorrió la casa con la mirada, observando los lugares que había dejado atrás tantos años antes. Cuando llegó a su habitación, Lucía se detuvo y miró a su madre. Con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas,
dijo. Estoy en casa, mamita. María la abrazó una vez más, y en ese momento, supieron que, a pesar de todo el dolor y la separación, habían encontrado el camino de regreso a casa. Después de su emotivo regreso a la casa de campo, María y Lucía se encontraron en una nueva etapa de sus vidas, una etapa en la que debían reconstruir sus vínculos y aprender a vivir juntas nuevamente. A medida que los días se convertían en semanas, madre e hija empezaron a establecer una rutina que les permitiera reconectar y sanar sus heridas. Cada mañana, María y Lucía se levantaban temprano para disfrutar del amanecer juntas. El cielo, teñido de colores cálidos, les recordaba la belleza de los nuevos comienzos. Con una taza de café en mano, se sentaban en el porche y hablaban de todo y de nada, compartiendo risas y lágrimas. Estos momentos matutinos se convirtieron en un ritual sagrado para ambas, un tiempo de reflexión y conexión. Lucía decidió renovar su habitación, no solo para adaptarla a sus gustos actuales, sino también como un símbolo de su nueva vida. María la ayudó a pintar las paredes y a reorganizar los muebles, trabajando codo a codo como solían hacerlo cuando Lucía era pequeña. Juntas, eligieron nuevos colores y decoraciones, creando un espacio que reflejara la personalidad y los sueños de Lucía. A medida que trabajaban en la renovación, madre e hija compartieron historias del pasado y hablaron de sus esperanzas para el futuro. Lucía le contó a María sobre sus años con la pareja que la había criado, sobre sus experiencias y los momentos en que había sentido la ausencia de su verdadera madre. María, a su vez, le relató a Lucía cómo había lidiado con la pérdida, cómo había mantenido viva la esperanza y cómo nunca había dejado de buscarla. Una tarde, mientras limpiaban el ático, encontraron una vieja caja de recuerdos. Dentro de ella, había fotos, dibujos y cartas que Lucía había hecho cuando era niña. María y Lucía se sentaron en el suelo, revisando cada objeto y recordando los momentos felices que habían compartido. Se rieron al ver los dibujos infantiles y lloraron al leer las cartas llenas de amor y ternura. La caja también contenía un diario que María había llevado durante los años de ausencia de Lucía. Con lágrimas en los ojos, María le mostró el diario a su hija, explicándole cómo había sido su forma de mantener viva la conexión entre ellas. Lucía leyó las entradas conmovida, sintiendo el amor y la desesperación de su madre en cada palabra. Este momento de vulnerabilidad y apertura fortaleció aún más su vínculo. Decidieron plantar un jardín juntas, una actividad que ambas disfrutaban y que les permitía trabajar en equipo. María enseñó a Lucía a cuidar las plantas, a elegir las flores adecuadas y a cultivar vegetales. A medida que el jardín florecía, también lo hacía su relación. Las tardes pasadas en el jardín se llenaron de risas, conversaciones profundas y momentos de paz. El jardín se convirtió en un símbolo de su crecimiento y de su capacidad para florecer a pesar de las adversidades. María y Lucía también se unieron a actividades en la comunidad. Comenzaron a asistir a eventos locales, como ferias y mercados, y a participar en proyectos comunitarios. La gente del pueblo las recibía con calidez y apoyo, alegrándose de verlas juntas y felices. Poco a poco, se integraron en la vida del pueblo, formando nuevas amistades y fortaleciendo las existentes. Una de las actividades que más disfrutaron fue un club de lectura local. María y Lucía, ambas apasionadas por los libros, encontraron en el club un espacio para compartir su amor por la literatura y conocer a otras personas con intereses similares. Discutían sobre sus libros favoritos, intercambiaban recomendaciones y se sumergían en historias que las transportaban a mundos diferentes. Estas reuniones se convirtieron en una fuente de alegría y de enriquecimiento personal. Con el tiempo, Lucía también decidió buscar empleo en el pueblo. Quería contribuir económicamente y sentirse independiente, además de seguir adelante con su vida. Encontró un trabajo en una tienda de artesanías local, donde podía usar su creatividad y habilidades manuales.
María la apoyó en cada paso, orgullosa de la determinación y el talento de su hija. Las noches eran un tiempo especial para María y Lucía. Solían sentarse frente a la chimenea, compartiendo historias y recuerdos. María cocinaba las recetas favoritas de Lucía, y juntas disfrutaban de cenas caseras llenas de amor y gratitud. Cada comida era una celebración de su reencuentro y de la vida que estaban construyendo juntas. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, María le dio a Lucía un regalo especial, una cadena con un colgante en forma de estrella, para que siempre recuerdes que, no importa lo lejos que estemos, siempre estaremos conectadas por el mismo cielo, dijo María con voz temblorosa. Lucía aceptó el regalo con lágrimas en los ojos, prometiendo nunca olvidar las palabras de su madre. El tiempo pasó, y aunque enfrentaron desafíos y momentos difíciles, María y Lucía encontraron la fuerza en su amor mutuo. Aprendieron a apoyarse, a comunicarse y a confiar en que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían a la otra. La casa de campo, una vez silenciosa y vacía, ahora rebosaba de vida y alegría, reflejando el renacimiento de la relación entre madre e hija. Así, mientras las estaciones cambiaban y el jardín florecía, María y Lucía continuaron creciendo juntas, agradecidas por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Con el paso de los meses, la vida de María y Lucía se estabilizó en un armonioso equilibrio. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, surgieron nuevos desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de su relación. Un día, mientras ordenaban el ático en busca de objetos antiguos para una feria comunitaria, Lucía encontró una caja polvorienta que llamó su atención. Era diferente de las demás, más antigua y desgastada. La curiosidad la llevó a abrirla, descubriendo dentro un sobresellado y varios documentos amarillentos. Lucía, intrigada, bajó corriendo al salón donde María estaba leyendo. «Mamá, mira lo que encontré en el ático», dijo, mostrando la caja y el sobre. María, al ver la caja, palideció, reconoció inmediatamente el sobre y supo que contenía un secreto que había guardado durante años, un secreto que ahora amenazaba con salir a la luz. María tomó asiento, sus manos temblorosas, y abrió lentamente el sobre. Dentro, encontró una carta escrita a mano y varias fotografías. Lucía observaba en silencio, sintiendo la tensión en el aire. María comenzó a leer la carta en voz alta, con una voz entrecortada por la emoción. La carta, escrita por el padre biológico de Lucía, revelaba detalles sobre su secuestro que María desconocía. Contaba cómo había sido engañado por una pareja desesperada por tener un hijo y cómo había buscado a Lucía sin éxito. Explicaba también que, debido a problemas legales y amenazas de los secuestradores, había tenido que abandonar la búsqueda y vivir con el dolor de no haber podido proteger a su hija. María terminó de leer la carta, con lágrimas en los ojos, y miró a Lucía. «Nunca quise que descubrieras esto de esta manera», dijo, con voz trémula. «Tu padre y yo hicimos todo lo posible por encontrarte, pero ellos nos superaron en astucia y maldad». Lucía, conmocionada por la revelación, se acercó a su madre y la abrazó. «No es tu culpa, mamá», susurró. «Lo importante es que estamos juntas ahora». Sin embargo, la carta planteaba una nueva pregunta. ¿Qué había sido de su padre biológico? Decidieron que era hora de buscar respuestas y, con el apoyo de la comunidad, comenzaron a investigar el paradero del hombre que había escrito la carta. Utilizaron las redes sociales, registros públicos y la ayuda de amigos y vecinos para seguir las pistas que la carta proporcionaba. La búsqueda no fue fácil. Pasaron días y noches revisando documentos, haciendo llamadas y enviando mensajes. A medida que avanzaban, descubrieron más sobre la vida de su padre biológico, su lucha por encontrar a Lucía y su eventual desaparición en circunstancias misteriosas. La historia se volvió más complicada y emocional a medida que se acercaban a la verdad. Un día,
recibieron un mensaje de una mujer que decía tener información sobre el paradero del padre de Lucía. La mujer, que resultó ser una antigua amiga de la familia, les contó que él había pasado años viviendo en una pequeña ciudad a pocos kilómetros de allí, pero que había fallecido recientemente. María y Lucía sintieron una profunda tristeza al saber que no podrían reunirse con él, pero también encontraron consuelo en saber que había luchado por encontrar a su hija. Hasta el final de sus días, decidieron visitar la ciudad donde él había vivido para rendir homenaje a su memoria. Al llegar, se encontraron con la amiga que les había proporcionado la información. Ella les mostró la casa donde él había vivido y les entregó una caja de recuerdos que él había guardado durante todos esos años. La caja contenía más cartas, fotografías y objetos personales que revelaban su amor y dedicación por Lucía. Mientras revisaban los recuerdos, María y Lucía sintieron una conexión más profunda con el hombre que había sido una parte fundamental de sus vidas. Aunque en la distancia, decidieron que, en honor a su memoria, debían seguir adelante con sus vidas, celebrando su legado y la fuerza de su amor. De regreso en la casa de campo, María y Lucía compartieron con la comunidad la historia de su padre biológico. Organizaron una ceremonia para honrar su memoria y celebrar el reencuentro de la familia. Los vecinos se unieron a ellas, compartiendo palabras de apoyo y consuelo. Fue un momento de sanación y unión, no solo para María y Lucía, sino también para toda la comunidad. La experiencia de desvelar el secreto y descubrir la verdad sobre el pasado de Lucía fortaleció aún más su relación. Madre e hija se dieron cuenta de que, a pesar de los obstáculos y el dolor, su amor y determinación eran inquebrantables. Juntas, enfrentaron la adversidad y encontraron la manera de seguir adelante, honrando el pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza y amor. Después de la revelación sobre el padre biológico de Lucía, María y ella se encontraron inmersas en un proceso emocionalmente complejo. Aunque habían encontrado respuestas, el impacto de la verdad revelada dejó una huella profunda en ambas. Decidieron tomar tiempo para reflexionar y procesar lo ocurrido antes de seguir adelante. María y Lucía pasaron días hablando sobre la carta y las emociones que surgieron. Hablaron de la pérdida y el dolor compartido por su padre biológico, así como del perdón hacia los secuestradores que habían alterado sus vidas de maneras inimaginables. La conversación honesta y abierta les permitió profundizar en su comprensión mutua y fortalecer su conexión. Decidieron visitar el lugar donde su padre biológico había vivido y fallecido. Encontraron consuelo en la comunidad que los había apoyado durante su búsqueda y en la amiga que les había proporcionado información valiosa. Juntos, exploraron los recuerdos que habían encontrado, honrando su legado y celebrando la vida que había luchado por construir. Durante este tiempo, María también enfrentó sus propios sentimientos de culpa y arrepentimiento. A pesar de haber buscado a Lucía durante años, había momentos en que se cuestionaba si había hecho lo suficiente. Lucía, con comprensión y amor, la ayudó a aceptar que había hecho todo lo posible en circunstancias difíciles y que su amor y dedicación nunca habían vacilado. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, María y Lucía tuvieron una conversación sincera sobre el perdón. Hablaron sobre la importancia de perdonarse a sí mismas y a los demás, de dejar ir el peso del pasado para poder abrazar plenamente el presente y el futuro. Juntas, decidieron que el perdón no significaba olvidar, sino liberarse del dolor y la ira para poder avanzar con paz y serenidad. Decidieron buscar terapia juntas para ayudarlas a navegar por estos sentimientos complejos y para fortalecer aún más su relación. En las sesiones de terapia, compartieron sus emociones más profundas y aprendieron herramientas para comunicarse de manera efectiva y compasiva. La terapeuta las guió en el proceso de sanar heridas emocionales y de fortalecer su vínculo, creando un espacio seguro donde podían explorar sus sentimientos sin juicio ni temor. A medida que avanzaban en su viaje de perdón y sanación, María y Lucía se comprometieron a construir un futuro juntas,
lleno de amor, respeto y comprensión. Decidieron involucrarse más en la comunidad, apoyando a otros en situaciones similares y compartiendo su historia como un testimonio de esperanza y resiliencia. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el porche, María tomó la mano de Lucía y le dijo: «Gracias por haber regresado a mí, mi amor. Eres mi mayor bendición». Lucía la abrazó con fuerza y respondió: «Gracias por nunca rendirte, mamá. Eres mi fuerza». En ese momento, madre e hija supieron que, a pesar de todo lo que habían pasado, estaban exactamente donde debían estar, juntas, unidas por un lazo indestructible. El camino hacia el perdón no fue fácil ni rápido, pero María y Lucía encontraron paz en el proceso. A medida que cada día pasaba, su amor crecía más fuerte, y la casa de campo se llenaba de risas, canciones y momentos compartidos. Juntas, encontraron la fuerza para enfrentar el pasado, vivir plenamente el presente y abrazar el futuro con esperanza y gratitud. Después del proceso de perdón y sanación, María y Lucía sintieron una renovada sensación de paz y fortaleza en su relación. Decidieron que era hora de celebrar los nuevos comienzos y de mirar hacia el futuro con esperanza y gratitud por lo que habían superado juntas. Una mañana soleada, María y Lucía decidieron organizar una pequeña fiesta en la casa de campo para compartir su felicidad con la comunidad y aquellos que las habían apoyado durante sus momentos más difíciles. Prepararon comida deliciosa, decoraron el jardín con guirnaldas y flores, y enviaron invitaciones a amigos, vecinos y familiares cercanos. La fiesta fue un verdadero reflejo del amor y la resiliencia de María y Lucía. Los invitados llegaron con regalos, abrazos y palabras de felicitación. Había música en vivo, risas y conversaciones animadas que llenaron el aire con una energía contagiosa. María y Lucía se sentían radiantes, rodeadas de amor y apoyo de quienes las rodeaban. Durante la fiesta, María y Lucía tuvieron la oportunidad de expresar su gratitud hacia la comunidad que las había acogido y apoyado a lo largo de su viaje. Hablaron sobre la importancia del perdón, la sanación emocional y el poder del amor incondicional. Su historia inspiró a muchos de los presentes, recordándoles la fuerza que reside en el vínculo familiar y la importancia de la compasión y la empatía. Entre los invitados, se encontraba la amiga que les había proporcionado información sobre el padre biológico de Lucía. María y Lucía le agradecieron personalmente por su ayuda invaluable y por haber sido parte de su historia de reunión y reconciliación. La amiga, con lágrimas en los ojos, les aseguró que siempre estaría allí para ellas, celebrando sus triunfos y apoyándolas en los desafíos que aún enfrentaran. Durante la fiesta, María y Lucía también compartieron sus planes para el futuro. Hablaron sobre sus sueños individuales y los sueños que ahora compartían como familia. Lucía expresó su deseo de seguir explorando su creatividad y de seguir involucrada en la comunidad a través de su trabajo en la tienda de artesanías. María habló sobre su interés en ofrecer apoyo a otras familias que estuvieran pasando por situaciones similares a la suya, compartiendo su experiencia y ofreciendo un hombro amoroso para quien. Al final de la fiesta, María y Lucía se tomaron un momento para sí mismas, caminando juntas por el jardín iluminado por la luz de las velas. Recordaron todo lo que habían pasado juntas, los momentos difíciles, los momentos de alegría y todos los pequeños milagros que los habían llevado hasta ese día. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, agradeciendo el regalo precioso de su amor mutuo, y prometiéndose seguir adelante juntas, sin importar qué desafíos el futuro les trajera. La casa de campo resonaba con la alegría y la celebración esa noche, reflejando la paz y la serenidad que María y Lucía habían encontrado en su camino hacia el perdón y la renovación. Juntas, habían aprendido que el amor y la conexión familiar son más fuertes que cualquier adversidad, y que el camino hacia la felicidad está pavimentado con el apoyo mutuo y la comprensión. Con cada día que pasaba, María y Lucía continuaban construyendo un futuro lleno de promesas y posibilidades,
sabiendo que su historia de reencuentro y reconciliación había fortalecido no solo su vínculo, sino también su espíritu y su determinación para enfrentar cualquier desafío con valentía y amor. Después de la celebración de nuevos comienzos, María y Lucía se sintieron inspiradas para explorar nuevas oportunidades y expandir sus horizontes tanto individualmente como en su relación. Decidieron que era momento de aventurarse más allá de la tranquilidad de la casa de campo y explorar lo que el mundo tenía para ofrecerles. Una de las primeras decisiones que tomaron juntas fue planificar un viaje. Lucía siempre había soñado con visitar una ciudad histórica cercana que había visto en fotos y libros. María, emocionada por la idea de compartir esta experiencia con su hija, comenzó a investigar opciones de alojamiento y actividades para su viaje. Finalmente, llegó el día del viaje. María y Lucía empacaron sus maletas con entusiasmo y partieron hacia la ciudad histórica. Durante el viaje en coche, compartieron historias, canciones y risas, disfrutando de la compañía del otro y la emoción de la aventura que tenían por delante. Al llegar a la ciudad, se hospedaron en un acogedor bed and breakfast en el centro histórico. Exploraron las calles empedradas, visitaron museos y galerías de arte, y disfrutaron de la arquitectura impresionante que había sido testigo de siglos de historia. Cada rincón de la ciudad parecía susurrar historias del pasado, y María y Lucía se sumergieron en la atmósfera única y enriquecedora. Una de las experiencias más memorables fue una visita a un mercado local, donde probaban comida tradicional y conversaban con los vendedores sobre la cultura y la vida cotidiana en la ciudad. Lucía se interesó especialmente por las artesanías locales y pasaron horas explorando puestos llenos de colores y texturas únicas. Durante su estancia, María y Lucía también participaron en un taller de cocina local, donde aprendieron a preparar platos típicos de la región. Trabajar juntas en la cocina les recordó los momentos felices que habían compartido en la casa de campo, fortaleciendo aún más su vínculo mientras creaban recuerdos nuevos y significativos. Una noche, mientras caminaban por el centro histórico bajo un cielo estrellado, María y Lucía hablaron sobre lo lejos que habían llegado desde el día en que se reunieron. Hablaron sobre sus sueños individuales y compartidos para el futuro, imaginando todo lo que aún podrían lograr juntas. Durante el viaje, María también comenzó a explorar oportunidades para expandir su negocio en línea. Había acumulado experiencia en la creación de contenido inspirador y motivacional, y quería compartir su historia de reencuentro y perdón con un público más amplio. Decidió lanzar un blog donde podría escribir sobre su viaje personal y ofrecer consejos y reflexiones para otros que estuvieran pasando por experiencias similares. Lucía, por su parte, sintió una renovada pasión por su trabajo en la tienda de artesanías. Después de experimentar la diversidad cultural y la creatividad en la ciudad histórica, decidió ampliar la selección de productos en la tienda y explorar la posibilidad de vender en línea para llegar a un público más amplio. Al regresar a la casa de campo al final del viaje, María y Lucía se sentían renovadas y llenas de energía para lo que el futuro les deparaba. Habían encontrado inspiración en la historia y la cultura que habían explorado juntas, y estaban emocionadas por continuar creciendo, aprendiendo y explorando nuevos horizontes, tanto personal como profesionalmente. El viaje marcó un punto de inflexión en sus vidas, recordándoles la importancia de seguir buscando aventuras, descubriendo nuevas pasiones y fortaleciendo su vínculo inquebrantable. Juntas, estaban listas para enfrentar cualquier desafío y abrazar todas las oportunidades que el futuro tenía reservadas para ellas. Después de su viaje transformador, María y Lucía regresaron a la casa de campo con una sensación renovada de propósito y determinación. Habían explorado nuevas oportunidades, fortalecido su vínculo y estaban listas para embarcarse en el próximo capítulo de sus vidas con optimismo y esperanza. Una de las primeras decisiones que tomaron fue implementar los cambios que habían discutido durante el viaje. María lanzó su blog personal, donde compartía historias de vida,
reflexiones sobre perdón y sanación, y consejos para aquellos que buscaban inspiración y motivación en tiempos difíciles. El blog recibió una respuesta positiva de los lectores, muchos de los cuales se sintieron inspirados por la historia de María y Lucía y encontraron consuelo en sus palabras. Lucía, por su parte, trabajó arduamente para expandir la tienda de artesanías en línea. Utilizando lo aprendido durante el viaje, agregó una variedad de productos únicos y comenzó a promover la tienda a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico. La comunidad respondió con entusiasmo, apreciando la artesanía local y la pasión de Lucía por apoyar a los artesanos locales. Además de sus emprendimientos individuales, María y Lucía continuaron siendo un apoyo mutuo en su vida diaria. Compartieron momentos tranquilos en el jardín de la casa de campo, cocinaron juntas recetas nuevas que habían aprendido durante el viaje y se aseguraron de celebrar cada pequeño logro que alcanzaban, recordándose mutuamente lo lejos que habían llegado desde que se reunieron. Un día, recibieron una invitación para hablar en una conferencia local sobre perdón y resiliencia. María y Lucía aceptaron con entusiasmo la oportunidad de compartir su historia y conectar con otros que podrían estar pasando por experiencias similares. Prepararon su presentación con cuidado, compartiendo no solo los desafíos que habían enfrentado, sino también las lecciones valiosas que habían aprendido a lo largo de su viaje juntas. La conferencia fue un éxito rotundo. María y Lucía hablaron desde el corazón, inspirando a la audiencia con su sinceridad y fortaleza. Al finalizar su presentación, fueron abordadas por varios asistentes que compartieron sus propias historias y agradecieron a María y Lucía por brindarles esperanza y perspectiva en tiempos difíciles. A medida que el tiempo pasaba, María y Lucía continuaron explorando nuevas oportunidades para crecimiento personal y profesional. María consideró la posibilidad de escribir un libro basado en su experiencia, mientras que Lucía exploró la idea de impartir talleres de artesanía para compartir su pasión con otros. En la casa de campo, cada día estaba lleno de gratitud y amor mutuo. María y Lucía habían encontrado una paz profunda y una conexión inquebrantable entre ellas. Sabían que el futuro les deparaba desafíos y oportunidades desconocidas, pero estaban seguras de que juntas podrían enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con cada amanecer, María y Lucía recordaban con cariño los momentos compartidos durante su viaje, la celebración de nuevos comienzos y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Estaban listas para seguir adelante, confiando en el poder del amor, la comprensión y la fuerza que habían descubierto en su vínculo madre-hija, un vínculo que nada ni nadie podría romper.